Vamos a comenzar, hermanos. Pues el día de hoy traigo un tema especial para mí, considero que muy precioso, y el tema de la predicación del día de hoy es Jesús, la ofrenda perfecta. Amén. Jesús, la ofrenda perfecta. Déjeme darle una introducción, hermano, antes de pasar a los textos que tengo ahí preparados. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó, escuche bien, Dios instituyó. Quiere decir que, hermano, una de las primeras instituciones que el Señor creó fue las ofrendas y el sacerdocio. Amén. Ok, ya que el Señor instituyó el sacerdocio y las ofrendas, hermano, legisló que algunas eran, la gran mayoría eran de carácter obligatorio, y otras, hermano, a las cuales el pueblo no puso tanta atención, eran de carácter voluntario. Amén. Y nosotros vamos a ver, hermano, que el pueblo tenía la posibilidad no solamente de cumplir con lo obligatorio, sino de ejercer lo voluntario. Y según lo que encuentro en la palabra, hermano, la ofrenda voluntaria era más preciosa a los ojos de Dios que la ofrenda obligatoria. Porque la ofrenda obligatoria, hermano, ya de facto era una responsabilidad que el pueblo tenía que hacer. Pero la voluntaria era algo que si quería lo hacía y si no quería no lo hacía. Amén. Y vamos a ver, hermano, que a través de esa institución da el Señor ciertas directrices, formas de cómo traer esas ofrendas a la casa de Dios. Y no le voy a hablar hoy, no le voy a hablar de lo que usted está pensando. No voy a hablar ni de la ofrenda ni del diezmo hoy. Voy a hablar de la perfecta ofrenda que es Jesucristo, de la ofrenda perfecta que fue el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado hermano, tuvo que usar de una ofrenda para rescatar a la humanidad. Tuvo que hacer un sacrificio. El Señor se vio en la necesidad de ofrecer a su propio Hijo en sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Si usted está aquí hoy y si yo estoy aquí, es gracias a esa ofrenda perfecta. Amén. Si usted tiene una esperanza de vida eterna hoy, es gracias a esa ofrenda perfecta. Si usted puede vivir abundantemente y con promesas, es gracias a esa ofrenda perfecta llamada Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, voy a dar paso a los textos. Yo en la mañana hice un ejercicio que me gustaría volverlo a hacer. ¿Cuántos textos te di, Anita? 5. A ver, vamos en orden. Le voy a ir dando uno, voy a ir asignando a cada uno un texto y le van a ir dando lectura. ¿Le parece? Le voy a pasar el micrófono. Deuteronomio 17:1 dice así: No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Levítico 19:5: Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Malaquías 1:7: En que no ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntala pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y si hubiera el defecto, y si fuera ciego o cojo, o hubiera en cualquier falta, ¿no lo sacrificarías a Jehová tu Dios? Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Hermano, estos textos son solamente 5 de muchísimos más que pudimos haber encontrado en la palabra de Dios. De aquellos textos, hermano, en los cuales el Señor les exhortaba al pueblo de Israel de cómo traer su ofrenda al Señor y de cómo no traerla. Todos los sacrificios estipulados en el Antiguo Testamento son figura de Cristo, quiero que sepa. La palabra de Dios nos enseña desde el Génesis que sin derramamiento de sangre no podría haber remisión de pecados. Así que una vez que el pueblo tuvo las leyes y Dios le dijo las formas, lo que el pueblo tenía que hacer era observar dentro de su vacada el mejor cordero para el sacrificio. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo, hermano, escogía el ciego, el cojo, el sarnoso, así lo dice la Biblia, para traerlo al Señor. Algunos menospreciaban porque traían el pan, hermano, dice la Biblia, mozo, el pan ya pasado a la ofrenda al Señor. Y todo esto, hermano, tenía que ver necesariamente con entender el verdadero significado de la ofrenda, ya que era figura de Cristo. Aleluya. Mire, hermano, el texto que leyó, por ejemplo, David dice que si trajeres un animal cojo o ciego, dice, ve y ofrécelo a tu príncipe, ¿acaso él lo aceptaría? Dice el Señor, a ver, ve y dáselo a tu príncipe, a ver si él lo acepta. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, para que nosotros podamos entender que Jesús es la ofrenda perfecta, tenemos primero que ir al Antiguo Testamento para ver cómo Dios instituyó la forma en la que se debía ofrecer y por qué se debía ofrecer así. Una vez que nosotros hayamos hecho una revisión exhaustiva de los textos en el Antiguo Testamento, veremos que es figura de Cristo, porque la ofrenda que Dios iba a ofrecer por rescate de su pueblo era perfecta, sin mancha, sin tacha. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa ofrenda es olor fragante delante de Dios. Esa ofrenda es acepta delante de Dios. El texto que leía Abel decía, procura que tu ofrenda sea acepta, que sea aceptada, que sea agradable. El pueblo muchas veces, hermano, violentó estos principios pensando ingenuamente que su ofrenda sería aceptada delante de Dios. Pero el Señor siempre rechazó los esfuerzos humanos, hermano, porque lo que él demandaba al Señor siempre era que se obedeciera al lineamiento preescrito por el Señor en su palabra. Aleluya. Y eso que todavía no entró, hermano, a la predicación como tal. Vemos, hermano, que hubo algunos que pretendieron ofrecer grandes sacrificios pensando que Dios los iba a aceptar, menospreciando la obediencia. Un caso de ellos muy marcado en la escritura es el rey Saúl. Al rey Saúl lo manda el Señor a exterminar al pueblo de Amalek. Dice, el mandamiento era que acabara con todo, incluyendo los animales. Pero se le ocurrió una grandiosa idea a Saúl y dijo, ¿y si me llevo lo mejor de la vacada para hacer sacrificios a mi Dios? Aleluya. Cuando viene el profeta Samuel, hermano, le dice a Saúl, Dios te mandó a que exterminaras a Amalek. Y él le dice, sí, así lo hice. Y dice, ¿y qué es ese balido de ovejas que escucho? He traído lo mejor de Amalek para sacrificarlo al Señor. Y es el texto que lee Joel. Dios, hermano, dice, ¿acaso se complace Dios en la grosura de los carneros, en los sacrificios? No, Dios se complace más en obedecer y prestar atención. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que Dios despreciaba las ofrendas? No, Dios apreciaba las ofrendas que se hacían bajo la observancia de los lineamientos que Dios había hecho. Aleluya. Si nosotros nos vamos más para atrás en el Génesis, encontramos a dos hermanos, Caín y Abel.
que traen una ofrenda a Dios. Los dos, mi amado hermano, entre comillas lo voy a poner, queriendo agradar al Señor. Uno, desde un punto de vista moral, trae lo mejor de la tierra. Trae unas grandes sandías, melones, mangos, uvas, lo mejor de su cosecha. Cualquier moralista diría, pero ¿qué de malo tiene? Él trajo lo mejor que tenía, según su punto de vista. Pero Abel, hermano, trajo lo mejor de sus ovejas y las ofreció al Señor, y la palabra de Dios dice que la ofrenda de Abel fue vista con buenos ojos de parte de Dios, pero la de Caín no, fue desechada. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín era un esfuerzo humano por querer agradar a Dios, y la ofrenda de Abel era apegada al principio preestablecido por Dios, que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Entonces vemos del Génesis, hermano, que la ofrenda que agrada al Señor es la ofrenda que se hace bajo la vigilancia de la palabra, bajo la observancia de la palabra, obedeciendo a los lineamientos del Señor preestablecidos por Él. Aleluya. Así que desde que Dios se proveyó un cordero para el sacrificio único, esta ofrenda tenía que ser de la misma manera, pasada por observación. Y allá vamos, ahora sí. Jesús, hermano, fue una ofrenda de olor grato a Dios. Jesús fue una ofrenda de amor. Jesús, mi amado hermano, lo hizo porque nos amó. Ahora voy a ir desmenuzando poco a poco cómo es que Jesús fue esa ofrenda perfecta. Primero, hermano, que nada, Jesús fue una ofrenda de olor grato delante de Dios, porque fue un sacrificio que pasó la observancia de toda su generación, incluyendo el sacerdocio que en ese tiempo se encontraba en turno, Anás y Caifás, el sumo sacerdote. Y no me va a dar tiempo, hermano, de ir a todos los textos, aunque voy a tocar unos más abajo. Pero el Señor, hermano, fue observado por el sacerdote y fue ofrecido en sacrificio por expiación del pueblo. Fue, me parece que Anás, si no mal recuerdo, pero es que Anás y Caifás se parecen mucho, aunque eran yerno y suegro, ¿verdad? Pero uno tenía el sumo sacerdocio en aquel entonces, y él es el que dice, es mejor que muera uno por toda la nación que muchos. Y entonces ofrece al Señor el sacrificio y lo crucifican al siguiente día al Señor, o mejor dicho, ese día en la tarde, después de haberlo juzgado durante toda la noche. Ahora bien, mi amado hermano, Jesús nos ha amado al morir por nosotros. Jesús nos ama, Él es una ofrenda voluntaria, y ahí donde voy a empezar a asentar mi predicación el día de hoy. Jesús, mi amado hermano, no fue una ofrenda exigida solamente, sino no fue una ofrenda voluntaria. Recuerde usted que Jesús, mi amado hermano, Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la pongo. Aleluya. Él voluntariamente se ofreció. Cuando vinieron a buscarle en el huerto de Getsemaní, los discípulos salieron corriendo, huyendo, pero Él se quedó porque Él voluntariamente estaba entregando su vida en sacrificio por nuestros pecados, amado hermano. Asumió ser el hijo obediente, del cual nos habla Filipenses capítulo 2. Del 5 en adelante, en donde nos narra, hermano, cómo Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo en forma de siervo, hermano, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, voluntariamente. Voluntariamente, hermano, a Él nadie lo mató, Él dio su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida al Señor, Él la ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Así que quiero asentar que Jesús fue una ofrenda voluntaria. Amén. El sacrificio de Jesús describe, mi amado hermano, verdaderamente cómo es una ofrenda voluntaria. Describe, hermano, vívidamente cómo sería esa ofrenda voluntaria, agradable, de olor grato delante de Dios. Ahora vámonos un poco más hacia atrás. Cuando Dios instituye, mi amado hermano, las ofrendas por la paz, las ofrendas, hermano, por libación, las ofrendas, en este caso voluntarias, hermano, el pueblo normalmente pagaba lo que en el Antiguo Testamento fue estipulado. No siempre, hermano, de corazón. De cierta manera, hermano, el Señor les exhorta porque hacían siempre
de una manera forzada o obligada sus ofrendas. ¿En dónde se veía? En el hecho de que traían un animal cojo, un animal ciego, y pensando ingenuamente, Dios no se va a dar cuenta. De todas formas lo van a quemar en el altar. ¿Está aquí conmigo? Hermano, el pueblo menospreciaba lo que significaba la ofrenda. El pueblo menospreciaba el acto. El pueblo menospreciaba, hermano, incluso el propósito por el cual Dios había instituido la ofrenda. Ya que no entendieron todo eso, hermano, los de aquel tiempo, aunque lo hacían sin la revelación del Espíritu Santo, mi amado hermano, tampoco lo hicieron por obediencia, y entonces menospreciaron también el sacrificio de Jesús, porque todo eso era una figura de Cristo. Aleluya. El nombre que le da Juan el Bautista a Cristo, mi amado hermano, es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios se proveyó, el Cordero que Dios escogió para una ofrenda de olor grato delante de Él. Aleluya. Nosotros vamos a ver, mi amado hermano, que esta naturaleza voluntaria hizo del sacrificio de Jesús un acto consciente. Un acto consciente, escuche bien. Hizo una ofrenda voluntaria de un acto consciente, racional y predeterminado. Pensado, analizado, observado, hermano. ¿Para qué? Para que fuera verdaderamente acepta delante de Dios. Esto nos va a enseñar a nosotros, hermano, que la naturaleza de nuestra ofrenda, de nuestra vida como ofrenda, va a ser de la misma manera, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy estoy poniendo las bases, hermano, para que vayamos en ese camino. Primero entendiendo que la ofrenda perfecta, que es Jesucristo, pasó por todos estos puntos prescritos en la palabra de Dios. Fue una ofrenda voluntaria, una ofrenda consciente. El Señor, hermano, sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario. El Señor, mi amado hermano, nunca negó lo que le esperaba desde el primer día en que empezó incluso su ministerio. Recordemos las bodas de Caná y las palabras que le dice a María. ¿Qué le dice a María a Jesús? Cuando María le dice que se les había acabado el vino. ¿Qué le dijo? Mujer, no ha llegado mi hora aún. Yo sé para lo que he venido. Yo estoy consciente que voy a morir. Yo estoy consciente que mi vida será expuesta, ofrecida en sacrificio, pero aún no ha llegado mi tiempo. Ella no lo entendió. Ella seguramente no entendió esas palabras que Jesús dijo: mujer, no ha llegado mi tiempo. Pero Jesús estaba consciente, porque era una ofrenda voluntaria. Aleluya. Fue una ofrenda, hermano, que fue pasada y supervisada por los de su generación. Y lo vamos a ver más adelante. La Biblia relata, mi amado, a Jesús yendo voluntariamente a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Aleluya. Usted ha escuchado la historia y la ha leído también en los evangelios, cuando Jesús, mi amado hermano, se determinó a ir a Jerusalén, y verdad, entonces vemos cómo el pueblo tendía sus mantos y tendía ramas delante de él, diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. La entrada triunfal que conocemos en un pollino, ¿verdad que sí? Estaba entrando Jesús a Jerusalén, hermano, para ser coronado, pero no de la manera en la que la gente pensaba. Su corona iba a ser de espinas. De hecho, tocamos un punto y lo vuelvo a recalcar porque en la mañana, yo sé que Leo ya se echó toda esta prédica, pero de modo, aguanta 2 veces. En la mañana tocaba ese punto que el viernes estábamos hablando, hermano, de un libro que relata todos los puntos del vituperio de Cristo. Habla por qué la corona de espinas, hermano, por qué el látigo que le arrancaba la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos esos puntos son significativos, hermano, y que hacen mella la palabra de Dios. Todo está en su lugar, todo está en orden, hermano, todo está premeditado por Dios. Aleluya. Nada más le voy a dar una para que vea, que yo creo que algunos ya lo saben. La corona de espinas, hermano, si usted se recuerda en el Génesis,
Una vez que el hombre pecó, la tierra, ¿qué le produjo? Cardos y espinos. Aleluya. El Señor en esa corona estaba redimiendo la tierra que fue maldecida en el tiempo del Génesis, produciendo cardos y espinos, porque en el Edén no había espinos. No había espinos, no había cardos. Bueno, dicho esto, hermano, la ofrenda fue premeditada, fue pensada por Dios, hermano, y la sometió a observación. Cristo fue, hermano, sometido a observación. Si usted no sabía y va al Antiguo Testamento a buscar, si le interesa, hermano, se dará cuenta que los corderos que iban a hacer para el sacrificio, el sacerdote los tenía que examinar, tenía que mirar, hermano, que todo estuviera perfecto, que no fuera un animal defectuoso. Imagínense, hermano, tenía que checar que en sus dos ojos viera bien, que tuviera sus dos testículos, que todo estuviera perfectamente bien en el animal. Si encontraba un defecto, el animal era desechado. Pero como el hombre hace lo que quiere y comienza a corromper, mi amado hermano, entonces seguramente hacían, como decimos hoy en buen mexicano, business con el sacerdote, ¿verdad? Y le decían, tú sacrifica ese ciego, ahí después tú y yo nos arreglamos. Tú no te preocupes. Oye, está cojo tu animal, eso te va a costar ahí algo ahí después. Sí, apúntamelo. Hermano, porque el pueblo ofreció eso delante de Dios, sin entender, mi amado hermano, lo que esto significaba, la figura que representaba en Cristo Jesús, hermano, y que este acto solamente era sombra de lo que algún día se cumpliría en Cristo, siendo la ofrenda perfecta para libación, para ser olor fragante delante de Dios, acepta por todos aquellos que fuimos, hermano, rechazados, que fuimos excluidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos. Porque todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero con la ofrenda perfecta volvemos a ser reconciliados con el Señor. Aleluya. Usted tiene tantos privilegios, hermano, que tal vez no lo sepa, gracias a una ofrenda perfecta que fue ofrecida a nuestro Dios. Aleluya, un cordero sin mancha, sin tacha, que pasó la observancia, mi amado hermano, y que fue ofrecido a Dios y que Dios lo aceptó. Y dijo Dios, ok, acepto este sacrificio para que el hombre sea redimido, la humanidad sea redimida. Ahora voy a la parte interesante. El Nuevo Testamento presenta a Jesús invitando a la gente a comprometerse, mi hermano, para en el conocimiento de este acto de amor, de esta ofrenda de amor. Escuche bien. Este sacrificio es visto como un regalo supremo, revelando, mi amado hermano, el valor por la humanidad. Y yo le decía a los hermanos en la mañana, y se lo digo a usted, se lo repito nuevamente, si usted logra entender lo que se está predicando hoy, está entendido el valor que tiene su vida. Porque su vida de usted fue pagada con un sacrificio, y no cualquier sacrificio, un sacrificio hecho a través de un cordero sin mancha y sin pecado. Aleluya. Tu vida vale la sangre de Cristo, hermano. Tu vida vale la sangre de un cordero que fue observado y fue sometido, hermano, a las pruebas que se tenía que someter el sacrificio para ser aceptado delante de Dios. Por eso es que Cristo nunca negó, mi amado hermano, y Cristo siempre se sometió, porque el ingrediente principal para que esa obediencia fuera acepta delante de Dios era la obediencia. Y Cristo, dice la Escritura, que aprendió obediencia siendo hijo, y dice la Escritura que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y era Jesús siempre con el Padre diciéndole, Señor, Padre mío, Padre, es posible que pase de mí esta copa, pero si no es posible, hágase tu voluntad, no la mía. Nunca rehuyó el Señor a la responsabilidad de ser una ofrenda voluntaria delante de Dios. Nunca rehuyó, hermano, el Señor a estar bajo la observancia del sacerdocio de su época, e incluso, mi amado hermano, más allá, porque todos vinieron a tentar al Señor siempre queriéndolo, mi amado hermano, adular, queriéndolo persuadir de que no fuera a la cruz. Pero el Señor sabía que tenía que permanecer firme para que esta ofrenda llegara
hasta donde tenía que llegar y cumpliera el propósito. Porque la ofrenda a Dios, hermano, tiene que ser de esta manera, y toda ofrenda voluntaria, perfecta, es propositiva. Y ahora lo vamos a ver. Escuchen. El Nuevo Testamento, como ya lo dije, presenta a Jesús invitando a la gente a comprometerse voluntariamente con Él, voluntariamente, y en consecuencia a participar de su cuerpo. Nosotros, mi amado hermano, los actos que hacemos hoy en día, en esta generación y desde hace 2000 años, una vez que el sacrificio fue ofrecido a Dios, aceptado, recuerde usted, hermano, las últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Cuáles fueron? Consumado es. Es decir, el sacrificio ha sido puesto delante de Dios. He consumado mi obra. Ahora invita al Señor voluntariamente, hermano, a que tú y yo participemos de su cuerpo. Nosotros hemos empezado a dar cada vez más mayor estructura, hermano, y hemos llevado o tratado de llevar siempre al pueblo al entendimiento de que lo que hacemos, hermano, no puede ser menospreciable. Como en el Antiguo Testamento, que no entendían cómo había que ofrecerse el sacrificio, hermano. Hoy, cuando tú y yo participamos de la carne, del cuerpo del Señor y de su sangre, hermano, lo tenemos que hacer con suma reverencia. Aleluya. La próxima semana tomaremos Santa Cena, por cierto, dicho sea de paso. ¿Cómo lo hacemos? Con el entendimiento de lo que esto significa, porque el Señor nos mandó. Pablo dice: yo les he enseñado lo que también a mí me enseñó el Señor, que el día que fue, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomen, coman, es mi cuerpo. Pero todo toma sentido, hermano, cuando uno entiende el valor del sacrificio de Jesús, hermano. Todo lo que el Señor tuvo que hacer y por todo lo que tuvo que pasar para hacer la ofrenda perfecta delante de Dios. Ahora usted, iglesia, y yo somos partícipes, somos invitados a participar voluntariamente del cuerpo de Jesús. Si tú y yo no entendemos, hermano, que cuando pasamos aquí tomamos el pan, y cuando nuestras muelas muelen, valga la redundancia, el pan, hermano, el Señor fue molido así por tu pecado. Fue molido por tus rebeliones. No lo digo en ese sentido, lo digo por todos los que estamos aquí. Fue molido el Señor. Tenemos que hacerlo con suma reverencia, hermano, porque ahora si tú y yo menospreciamos el comer el pan y participar de la sangre de Cristo, estamos corriendo un riesgo tremendo. Por no entender lo que significa la perfecta ofrenda delante de Dios. Lo dice el mismo capítulo en Corintios, hermano. Capítulo 11, usted lo puede ver. Aquel que menosprecia ahora el cuerpo, come sin discernir, hermano. Come solo por comer, está comiendo juicio. Porque el sacrificio fue santo. El sacrificio fue perfecto. El sacrificio fue aceptado delante de Dios, hermano. Y nadie puede menospreciar esa ofrenda. Por eso tenemos que hacer las cosas con cuidado. Le voy a decir que hace tiempo, hermano, había alguien que nos decía que por qué éramos así, que por qué no dábamos la Santa Cena a todos, que por qué. Nos ponían hasta un concepto de elitismo y cosas como esas, hermano, pero no es así. Es temor al Señor, es temor a su palabra y temor al significado, hermano, de la ofrenda perfecta. Hermano, si yo como responsable de esta comunidad ofrezco de esa manera, hermano, estoy haciéndome también copartícipe de el menosprecio al cuerpo de mi Señor, de esa ofrenda que fue expuesta, mi amado hermano, bajo observancia, vigilancia, aceptada delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Porque en el Señor, hermano, las cosas son serias. En Cristo, hermano, las cosas son serias. Nosotros, mi amado hermano, no le estamos jugando a la iglesita. Nosotros estamos esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, que ahora ya no va a volver como cordero, sino como león. Aleluya. Y ahora sí, por eso cantamos que ruja el león, que la tierra se estremezca, porque ya no lo esperamos como cordero, lo esperamos como león. Aleluya. Ahora escucha, hermano. Este aspecto voluntario de unirse a la comunidad de fe, mi amado, en la antigua cultura judía y romana, o podríamos decirlo, esas dos culturas,
donde ese compromiso se basaba en un nuevo nacimiento, hermano. No en un estatus social, sino en una verdadera conversión. Usted ve, por ejemplo, en los primeros cristianos, mi amado hermano, una convicción real de vida o muerte. Cosa que hoy en muchos lugares, en muchos países, hermano, no se vive así. Hay gente que va a descubrir a la iglesia a ver si le gusta o no le gusta. Pero en el antiguo, en el principio de la iglesia, hermano, el aceptar a Cristo era una sentencia de muerte. Aleluya. Los primeros cristianos, hermano, que decían, acepto a Cristo, reconozco a Cristo, perdón la expresión, reconozco a Cristo, hermano, sellaban su sentencia de muerte. Cosa que no era extraña para ellos, porque la invitación que Jesús les hizo fue: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ellos tenía verdaderamente un sentido. Es decir, ellos sabían que podían morir en cualquier momento. Podían haber sido colgados como antorchas o echados a los leones. Hermano, esos cristianos eran verdaderos cristianos convencidos de quién era Cristo y de lo que significaba el sacrificio de Jesús. Aleluya. Aquellos cristianos, mi amado hermano, no tenían temor por la venida de Cristo, sino que la anhelaban. Apocalipsis dice que el Espíritu dice: sí, Señor, ven pronto. No podemos, hermano, ¿cómo podemos tú y yo como cristianos a veces escuchar a gente que dice: ay, no, que Cristo no venga ahorita? Ay, no, es que ando mal. Ay, no, es que hermano, los primeros cristianos decían: Señor, ven pronto, por favor. Ven pronto. ¿Usted anhela la venida de Cristo, hermano? ¿Usted anhela que Cristo, si el Señor le dijera: hoy vengo en breve, usted le dirá: sí, Señor, ven pronto? O diría: no, Señor, los jóvenes, no me he casado, déjame caso y un año de luna de miel y luego vienes. O le diría: Señor, ven pronto, a mí no me interesa si no me caso. Los jóvenes decían: usted porque ya está casado. Escuche, hermano. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia que le llaman primitiva, hermano, no crea usted que la iglesia primitiva eran cavernícolas. No, porque usted escuche la palabra primitiva y piense que andaban con taparrabos y con su garrote. No, le llaman primitiva porque era la primera iglesia. Amén. La iglesia primitiva, y todos se imaginan a los neandertales, ¿no? La iglesia primitiva, hermano, escuche bien, tal como se describe en el libro de los Hechos, era una asociación voluntaria de creyentes bautizados, unidos para adorar y servir a Dios. Tenían todas las cosas en común, se juntaban, estaban unidos, unánimes. Aleluya. Compartían el pan juntos. ¿Cómo, hermana? Diga. Tenían todo en común, todas las cosas en común. ¿Cómo no van a tener las cosas en común, hermano? Si el hermano en Cristo que se reunía para el culto, hermano, sabía que podía ser descubierto el día de mañana y que íbamos a llorar, sí, un momento, pero que nos íbamos a alegrar porque lo íbamos a ver en la presencia de Dios. Había un hombre, hermano, en el libro de los Hechos que narra un tal Esteban, hermano. Un tal Esteban que predicaba, hermano, con sabiduría que venía de lo alto y no le resistían la sabiduría, hermano, de tal manera que crujían los dientes contra Esteban y arremetieron contra él y lo lapidaron, lo apedrearon hasta matarle. Y en la historia nos cuenta, hermano, que ese joven llamado Esteban, hermano, alzó su mirada y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y sus ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saque sus conclusiones. Por eso cuando
Me gustó un meme que hicieron cuando dice que cuando Pablo va llegando al cielo y Esteban. Sí, sí, era Saulo. Era Saulo. Saulo mismo dice: yo consentía en la muerte de Esteban. Cuando el pueblo, hermano, se excitaba pegando, golpeando, hermano, Pablo lo consentía. Decía: denle más duro y dale, que yo también le quiero dar. Esteban, hermano, un verdadero hombre de Dios, un verdadero cristiano, un hombre, hermano, que entendió el sacrificio, un hombre que, como en la gran mayoría de su generación, hermano, aquellos que se convertían aceptaban la sentencia de muerte porque reconocían el sacrificio de Cristo como la ofrenda perfecta. Esa ofrenda que también a ellos les hizo aceptos delante de Dios. ¿Usted se imagina los cultos, hermano, en aquella época? ¿Usted se imagina los tiempos de oración, de alabanza en aquella época? Gloriosos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nuestra aspiración hoy en día tiene que ser volver a esas actitudes de la iglesia primitiva, hermano? ¿Por qué? Porque ahora no hay persecución, por lo menos en este país, por lo menos en esta zona donde estamos, hermano. Pero yo no la deseo, hermano. Sin embargo, yo lo que quiero decirle a usted hoy es que tenemos que entender lo que esto significa. La ofrenda perfecta delante de Dios es Cristo, pero todo lo que tuvo que pasar para hacerlo, hermano. El cordero tenía que ser examinado. Y escuche bien, la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad que sí? ¿Sí, amén o no amén? Él se entregó a sí mismo, dice la Escritura. Se despojó, se vació. Jesús es una ofrenda sacrificial. Jesús es una ofrenda única. Ya no hay ofrenda tal como Jesús. Aleluya. De ahí la importancia, hermano, que hablamos de la ofrenda voluntaria y de la ofrenda, hermano, por obligación. Y el Señor Jesús lo recalca incluso cuando Él está en medio del pueblo de Israel. Dice el Señor, fíjese, por un lado le dice a los discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no podréis ver el reino de Dios. Y resulta que a los mismos fariseos les dice: ustedes diezman el eneldo, el comino, la menta, pero han olvidado la justicia, la misericordia. Y era hacer esto sin olvidar aquello. O sea, Jesús dice: sigan haciendo sus ofrendas obligatorias, pero hagan la voluntaria, que es más preciosa delante de Dios. Aleluya. Pueblo de Dios que estás aquí, quiero decirte que cuando uno entiende las bases de la ofrenda voluntaria, mi amado hermano, se da cuenta que todo en nuestra vida es una ofrenda voluntaria, si así lo queremos. Nuestra propia vida es una ofrenda voluntaria a Dios. Lo dice Romanos. Ahora presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Aleluya. Me encanta, hermano, y me encantó ver esto, porque ¿sabe qué? Un culto racional es aquel que entiende el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue la ofrenda perfecta, hermano, y que ahora nosotros nos espantamos porque decimos: ¿qué voy a presentarle al Señor como ofrenda? ¿Ciego en mi cordero? ¿Cojo? ¿Sarnoso? ¿Cómo lo voy a traer al Señor? ¿Sabe, hermano? El pueblo escogía muchas veces de lo que ya no le servía y no era sacrificial. Dios escogió lo mejor que tenía, su hijo. El pueblo escogía lo que le sobraba, hermano, menospreciando la ofrenda. Dios escogió lo mejor que tenía para darlo como ofrenda. ¿Se da cuenta? Ahora escuche. El Señor fue una ofrenda única, primogénito de la creación, primogénito de los muertos, primogénito de los vivos. Jesús, una ofrenda pura y perfecta. Su vida, hermano, fue una vida perfecta. Hoy en día muchos académicos tratan de denostar esto diciendo que Jesús
tuvo una vida normal, que incluso tuvo como pareja María Magdalena. Y un montón de sandeces, hermano, que ni siquiera históricamente son sostenibles. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 5:21. ¿Está aquí conmigo? ¿Está entendiendo algo? ¿Sí, amén? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Sin Él no somos justos. Somos justos en Él. Aleluya. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Por qué? Por nosotros. Aleluya. En Él el Señor cargó tu pecado. Haz una cuenta de tu pecado, que te acuerdes. No tan larga, espéreme, no tan larga, hermano. No, todo su pecado, hermano, y el mío fueron cargados en el Señor. Él cargó el pecado de la humanidad. Pero para que Él pudiera cargar el pecado de la humanidad, tenía que ser un cordero sin mancha y sin pecado, sin tacha. Aleluya. Juan 14:30. Ahora vamos a ver la diferencia que hace el Señor. Categórica. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El Señor, mi amado hermano, nos enseña en su palabra que Él estando aquí, había ciertas autoridades espirituales y humanas, muchas, hermano, escenas en la palabra vamos a ver en las que el Señor humildemente respetó ciertas autoridades, pero cuando se trató de Satanás, dijo: Él nada tiene en mí. Él ya viene, pero Él no tiene nada que ver conmigo. Vemos, por ejemplo, hermano, una historia en donde Jesús tiene que pagar un impuesto. Y dice, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos, los extranjeros? Diciendo, ¿cómo? Pero dice: está bien, Pedro, ya hablé a mi banco en el fondo del mar y me van a enviar una transferencia. Manda tu caña de pescar y vas a sacar un pez. Le abres la boca, sacas lo que está dentro de su boca, pagas lo tuyo y pagas lo mío también. Se sometió, hermano, el Señor a eso. Pilato le dijo: ¿acaso no sabes que tengo la autoridad para quitarte la vida o para dejártela? Y el Señor no le dijo: no tiene ninguna autoridad. Le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dada de arriba. Aleluya. Jesús caminó, hermano, en obediencia y con humildad, sometiéndose humanamente, hermano, muchas veces a las autoridades, hermano. Quisieron tentar a Jesús con la moneda y le dijeron: ¿no es lícito dar tributo a César? Y Jesús les dijo: pásenme la moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? De César, le dijeron. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema es que ellos tenían un grave problema con darle a Dios lo que era de Dios. No lo hacían, hermano, con buena fe, sino querían tentar al Señor. Quisieron tentarlo en todo. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. No le encontraron un defecto. Bajo la observancia de todos los que lo analizaron, saduceos, escribas, fariseos, el mismo pueblo, el Señor fue hallado sin pecado. Para condenarlo tuvieron que traer 2 testigos falsos. Y cuando vinieron a declarar, tomaron una información que él dijo y lo tergiversaron. Porque el Señor dijo: ven este templo, yo lo derribaré y en 3 días lo levantaré. Pero no hablaba del templo, sino de su cuerpo. Lo dice la Escritura. Aleluya.
y trajeron 2 testigos falsos, hermano, los cuales tergiversaron la información. Y entonces los sacerdotes dijeron: no tenemos más que escuchar, y lo condenaron a muerte. El sumo sacerdote lo condenó a muerte. Así que nosotros podemos mirar, hermano, cómo el Señor pasó por la supervisión del pueblo, de los saduceos, de los escribas, de los fariseos, es decir, de la clase religiosa y política de su época, hermano, y no fue hallado ningún pecado. Incluso la mujer de Pilato le dijo: he soñado con él, es inocente, es justo. Por eso es que Pilatos se lava las manos y les dice: ustedes lo están matando, no yo. Aunque fue la espada romana, la lanza romana quien atravesó el costado del Señor, hermano, aunque fueron los látigos romanos y aunque fue la cruz romana, eran el pueblo judío el que lo había llevado a ese punto. Por no entender el día de su visitación, por no entender la ofrenda perfecta delante de Dios que era Cristo Jesús, hermano, no lo entendieron. Aleluya. Dirá un predicador: y qué bueno que no lo entendieron. Porque fueron desgajados del árbol, las ramas originales, y fuimos injertados nosotros, hermano. Pero eso ya era un plan que Dios tenía de antemano, desde la eternidad. Aleluya. Así que voy a ir terminando. Escuche, mi amado hermano, el Señor, hermano, desafía a todos diciendo: ¿quién de ustedes puede culparme de pecado? ¿Quién de ustedes me puede inculpar de algún pecado, mi amado hermano? ¿Quién se atrevió a culpar al Señor de algún pecado? Nadie. Durante el juicio del Señor toda la noche venían falsos testigos y se contradecían los unos a los otros, hermano. El juicio de Jesús fue muy imparcial. Perdón, muy parcial. Fue muy del lado de los acusadores, hermano. Aleluya. Sin embargo, nosotros vamos a ver, hermano, en la última parte, Pedro, en 1 de Pedro 1:19, el Señor es llamado como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Incluso en Hechos capítulo 7 versículo 26, Pablo lo llama santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Una declaración irrefutable de la persona del Señor. Jesús, mi amado hermano, fue el cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, sin contaminación, la ofrenda perfecta, acepta delante de Dios, mi amado hermano, aquella que ya no puede ser menospreciada. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda voluntaria, porque fue una ofrenda, hermano, pensada, determinada para cumplir el propósito. Porque allá voy, el último punto en el que yo me quiero enfocar es precisamente en que la ofrenda que hizo Dios a través de su Hijo fue propositiva, tenía un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Salvar la humanidad. Aleluya. Es decir, tu vida y la mía, mi amado hermano, fueron rescatadas porque hubo una ofrenda perfecta. Tu vida y la mía, hermano, fueron reconciliadas con Dios porque hubo una ofrenda perfecta. Ese fue el propósito del Señor, que esta ofrenda fuera aceptada delante del Padre de tal manera, hermano, que se abrieran las puertas del cielo para ti y para mí, que el velo se rompiera de arriba abajo y tú y yo pudiéramos tener acceso a la adoración, hermano, a la presencia genuina del Señor. Todo eso, hermano, es el valor de la ofrenda perfecta. Todo lo que gozamos tú y yo como creyentes, hermano, es el valor, es el propósito cumplido de la ofrenda perfecta delante de Dios. Aleluya. ¿Sabes, hermano? La paz que sobrepasa todo entendimiento que se derrama en su mente y su corazón es por la ofrenda perfecta. Aleluya. Hermano, el que tú puedas decir soy más que vencedor en Cristo es gracias a la ofrenda perfecta, mi amado hermano. No nada más es decir
como si fuésemos un grupo de superación personal. Diga el débil, fuerte soy. Y usted repite, fuerte soy. No, es una verdad y una realidad por la ofrenda perfecta delante de Dios. Aleluya. No estamos motivando a nadie, estamos hablando de una verdad escritural. Estamos hablando de una verdad irrefutable e innegable. Hermano, una vez que hemos entendido eso, nosotros vamos a llegar al entendimiento de que nuestros pecados ya fueron expiados, de que hicimos la paz con Dios, de que volvimos, hermano, a nuestro Señor junto con todo el universo, gracias a la ofrenda de paz obediente, voluntaria y celestial, que es Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, una vez que entendemos eso, nuestra vida va a ser una ofrenda agradable a Dios cada día, porque el esfuerzo que hagamos será comparable siempre a la de Cristo Jesús. Aleluya. Y usted dirá, no, me queda muy grande todavía. Claro, a mí también, hermano. Pero es nuestra aspiración. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Nuestra aspiración es la estatura de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto te falta? No me diga, por favor, que tampoco yo le quiero decir cuánto me falta a mí. ¿Cierto? Hermano, cuando nosotros entendamos eso, nosotros todo lo que hagamos y digamos será para la gloria y honra de nuestro Dios, sin importarnos que el mundo nos aplauda o no, nos reconozca o no, mi amado hermano. Todo lo que hagamos de hoy en adelante, hermano, en el conocimiento de que Jesús es la ofrenda perfecta, solamente será para el deleite de nuestro corazón, sabiendo, mi amado hermano, que un día nos reuniremos con Él y le veremos cara a cara. Aleluya. Hay una canción de Marco Vidal que me gusta mucho, que dice que no sabría qué hacer cuando esté delante de su presencia. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Cómo, Abel? Tú no eres tan amante de Marco Vidal, pero eres más Marco Barrientero. Bueno, ahí la busca usted en YouTube, hermano. Pero es hermosa porque dice, no sé qué voy a hacer. ¿Tú, Víctor, la sabes? Cara a cara y perderme como niño en tu mirada. Mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. ¿Sí, no? Está hermosa, hermano, porque, ¿sabe? Me pone a pensar. Cuando tú llegas a la presencia de Dios con el entendimiento de lo que Él hizo en tu vida, mi amado hermano, ¿qué vas a decir? Si acaso puedes hablar. Si no es que, yo no sé si todavía tendremos Charmín para poder sonarnos ahí delante de su presencia, llorando, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Pero solamente el que entiende, hermano, el significado de la ofrenda perfecta, Señor, lo puede hacer. Hermano, no pasemos desapercibido todo lo que hacemos, y con esto voy a cerrar, así se lo prometo. Todo lo que hacemos en la casa del Señor, hermano, todo, los esfuerzos que hacemos, hermano, las participaciones que tenemos, hermano, las aportaciones, déjeme decirle, cuando lo hacemos con el entendimiento de quién es Él, mi amado hermano, tienen un propósito, porque así fue la ofrenda de Dios, pensada, hermano, fue razonada, fue escogida, hermano, fue pasada por la observación, mi amado hermana, y fue acepto delante de su presencia. Aleluya. Como el pueblo no le entendió, hermano, el pueblo de hoy a veces también no le entiende, hermano. Traen ofrendas con ciegas, cojos, sarnosos, en sentido figurado, hermano, porque a veces no es sacrificial ni voluntaria nuestra ofrenda, sino forzada, hermano, con pesadez en el corazón. Por eso yo no insisto tanto con eso, hermano.
Porque yo tengo, a veces, no sé si estoy mal, pero a veces tengo temor, hermano, de que entre gente y piense que somos una iglesia que solamente se enfoca, hermano, en estar pidiendo, pero eso no es, hermano, lo que la Biblia dice. Aunque tenemos obligaciones, también hay voluntariedad en nuestra vida de poder hacerlo para nuestro Dios. Y nunca, hermano, nunca, déjeme decírselo, se lo digo con el corazón, jamás forzaremos la mano de nadie, hermano, a dar. Pero sepa usted que si usted lo da con amor de corazón, de manera, hermano, que se parezca a la ofrenda perfecta, será agradable delante de su Señor y tendrá repercusión en su vida. Eso téngalo por seguro, hermano. Aleluya. De verdad se lo digo en el amor de Cristo. Pero la iglesia tiene que saber, hermano, que hoy en día también hay maneras de ofrendar de manera responsable y de manera voluntaria, hermano, y que usted puede hacer una u otra, y las dos, hermano, pero siempre bajo el conocimiento de que esto Dios lo mira, hermano, y nadie puede burlar al Señor. Aleluya. Y de esto estaremos hablando la próxima semana con mayor profundidad. Pero el día de hoy, hermano, es poner la base, que la ofrenda perfecta es Cristo Jesús, y es acepta delante de Dios porque fue escogida, porque fue observada, porque fue pensada, hermano, por nuestro Señor. Fue de manera voluntaria y sacrificial. Por eso es que usted y yo hoy estamos aquí delante de su presencia. Le amo en Cristo. Dios le bendiga.